Bienvenidos, hermanos, al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Johnny Zelaya desde la República de El Salvador, en Centroamérica. Estamos muy contentos de estar con ustedes en nuestra clase virtual número 23. Es la lección número 23 y el tema es que no estamos bajo eh, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Para ello vamos a orar al Señor, que Él nos ayude, que Él nos ilumine para entender este versículo que en esta preciosa tarde vamos a ver. Padre Celestial, gracias por darnos el privilegio de iniciar nuestro Instituto Bíblico de la Gracia. Es un privilegio para mí poder ya estar en esta mesa virtual para escuchar lo que vamos aprendiendo versículo por versículo en tu palabra, en este precioso libro de Romanos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que ya están aquí presentes y de los que van a conectarse más tarde y quizás también de los que no van a estar en la clase. Te pido, Señor, por ellos. Gracias, dame las palabras adecuadas para que pueda yo, Señor, comunicar esta verdad bíblica. Padre, te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese es el tema de esta preciosa tarde. Hermanos, ese es el tema que tenemos esta preciosa tarde. Bien, quiero decirles que hay dos desequilibrios en la vida cristiana que el apóstol Pablo describe en el libro de Romanos. Hay dos. Una es el problema de la licencia, es un desequilibrio, y el otro es el legalismo. Pero primero quiero que veamos, hermanos, la licencia. Cuando hablamos de licencia, estamos hablando de libertinaje. ¿Me entiende? Bien, y vamos a ver la definición de la palabra licencia, la licencia o libertinaje. Es una actitud mental entre los creyentes salvados por gracia que ve a la gracia como libertad para complacer los deseos de la carne en vez de hacer la voluntad de Dios. Bien, ese es el concepto que tenemos de la palabra licencia o libertinaje. El apóstol Pablo habló de la licencia en Romanos 6, 1 al 14. Él dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Fíjense bien lo que dijo él en el 6:14. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Y cuál fue la respuesta? Bueno, dice, en ninguna manera. En ninguna manera. En otras palabras, debo abusar de la gracia para complacer los deseos de la carne y los deseos pecaminosos bajo el pretexto de libertad para que la gracia abunde. Hermanos, la respuesta contundente del apóstol Pablo fue en ninguna manera. O sea, Dios nos libre, como quien dice, Dios nos libre. En ninguna manera, jamás. ¿Por qué, hermano? Bueno, quizás puede ser que alguna persona ignore que hemos sido co-crucificados,
co-sepultados, co-resucitados con Cristo. Por lo tanto, estamos muertos a la naturaleza pecaminosa, pero vivos para Dios. Y debemos considerar esto como la verdad de Dios cada día en la medida de que nos presentamos al Señor. ¿Me entiende? A la luz de esta verdad. Estamos muertos a la naturaleza pecaminosa. Acuérdese que la palabra muertos o muerte significa separación. Se dio en el día que creímos en Cristo una separación del poder que tenía la naturaleza pecaminosa sobre nosotros. Muy bien, ya definimos la licencia. Pero ahora vamos a definir, hermanos, el legalismo, que es el otro desequilibrio que las personas creyentes optan. Algunos creyentes optan por la licencia o el libertinaje y otros por el legalismo. Cuando digo libertinaje es que dicen muchos así, mire, bueno, como estamos salvos, somos salvos por la gracia, entonces podemos pecar. No, no, ese es optar por la licencia, por el libertinaje. Pero otros optan por el legalismo. ¿Y cuál es la definición? Bueno, es una actitud mental que busca ganar méritos y que cree merecer las bendiciones de Dios para la salvación, la seguridad eterna y la santificación por medio de los ritos religiosos tales como buenas obras. Pablo, hermanos, el apóstol Pablo va a hablar de legalismo en Romanos 7. Estos dos desequilibrios en la vida cristiana, la licencia y el legalismo, nuestra carne tiene una tendencia hacia ambos extremos. Es como que usted va en una calle y usted sabe que la calle de aquí de El Salvador tienen doble carril. O sea, uno para a la derecha, para abajo, otro para arriba, ¿verdad? Doble carril. Uno representa la licencia y el otro representa el legalismo. ¿Me entienden? Entonces, hermano, nuestra carne tiene una tendencia hacia ambos extremos. Romanos 6 habla de la licencia, mientras que Romanos 7 habla del legalismo. Hemos visto, queridos hermanos, en nuestros estudios anteriores, que Romanos 6 trata no solamente con la justificación, como un pecador es declarado justo ante Dios, sino que también con la santificación, de cómo un creyente es hecho justo cuando conoce su posición en Cristo, permitiendo que el Espíritu Santo transforme mediante la enseñanza de la gracia su vida. Eso es porque Romanos 6 leemos estas palabras al final de esta sección práctica. ¿Qué dice Romanos 6:14? Leamos. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué les parece, hermano? Aquí vemos la palabra bajo. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En el griego la palabra bajo es upo. Al ser usada en este versículo, lleva la idea de ponerme o ponerte bajo la autoridad. En otras palabras, el versículo 14 dice, no estamos bajo la ley como creyentes, ¿verdad? Como una autoridad en el contexto de la santificación, sino que estamos bajo la verdad de la gracia como una autoridad gobernante en nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo. Francamente, hermanos,
Esto es contrario a los pensamientos de muchos teólogos, porque muchos individuos hoy enseñan que somos salvos por gracia, pero que vivimos la vida cristiana bajo la ley. De hecho, permítame citar algunos eruditos que proponen esta forma de pensar. Miren lo que dicen ellos. Miren lo que dicen. Dice, un teólogo dice, la ley es una regla de vida para los creyentes, para recordarles de sus deberes y guiarlos en la ley de la vida y la salvación. Miren lo que dicen estos teólogos. Otro teólogo dice, la gracia no ha reemplazado la ley en ningún sentido. La obediencia a la ley nos pone en un punto medio del propósito de Dios. Miren lo que dicen estos teólogos. Cristo no nos libró de la ley como una regla de vida. Teólogos, hermano. Otro teólogo dice, los creyentes deben recitar los mandamientos como un credo, como su credo, para mantener en sus memorias lo que deben hacer para entrar en la vida. Vale, miren lo que dice este teólogo, que todos los creyentes deben de recitar los mandamientos. Si yo les preguntara en este momento, hermana Sandra, dígame el mandamiento, como son 613, dígame el mandamiento 500. ¿Qué me dijera, hermana Sandra? Uy, me pondría a repensar, ¿verdad? Porque si apenas podemos saber los 10 primeros. Bien, vean, o le pudiera decir a Sonia, Sonia, dígame de los 10 mandamientos, dígame el número 7. ¿Qué me dijera Sonia? Pero ya va, ya. De igual manera, pastora, ¿Verdad que sí? ¿Se dan cuenta? sí. Miren, una vez yo agarré a un adventista y él me dijo que se sabía los 10 mandamientos, ¿ok? Y empiezo a que me los dijera así, no en orden, sino que salteado. Dígame el 10, y me lo dijo. Dígame el 2, y me lo dijo. Dígame, y así. Y le dije uno que no se acordó, hermano. Pero permítame, decía, no. Y bueno, ya queda cosa, porque no se acordaba del mandamiento. Ah, pues le dije yo, ya falló en todos. ¿Por qué? Me dijo. Lea, le dije yo, eh, Lea, le dije, Santiago, creo yo, si no me equivoco, Santiago 2:10. ¿Alguien lo puede buscar, por favor? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué pasó con este adventista? Con solo el hecho de haberse olvidado de un mandamiento del decálogo, que son 10, él se hizo culpable de todos. En todo, es que la ley es como digamos que si yo hago 10 nudos, este, los 10 nudos representan los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero vengo yo y fallo en uno, entonces con una tijera, imaginariamente lo corto y usted está en la última punta y usted está dependiendo de los 10 mandamientos, usted está en la punta del lazo, ¿va? Ahí agarrado usted, pero si usted falla en uno, plum, usted cae, usted se va abajo, ¿me entiende? O sea que se hace culpable de todos, ¿ya? Otro dijo, la satisfacción genuina debe mostrarse en un respeto habitual a la ley de Dios, en el esfuerzo habitual de vivir en obediencia a ella como la regla de vida. Miren los teólogos lo que dicen. La libertad de la cual disfrutamos como creyentes no es una libertad licenciosa o libertinaje. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero Él no nos libró de nuestra obligación a ella. Miren, hermanos, lo que dicen estos teólogos. Bien, entonces, hermanos, no es de sorprenderse, es de sorprenderse, hermano. Vea lo que estos hombres dicen. Había un hombre que se llamaba Schaeffer en su obra clásica sobre la gracia. Él escribió algo, Schaeffer. ¿Saben qué dijo? Dijo Schaeffer, el asunto entre la ley y la gracia es cuál es el principio gobernante en la vida del creyente.
Los creyentes necesitan usar los 10 mandamientos como una base para el gobierno divino en su vida. La Escritura contesta esta pregunta con una afirmación positiva. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es lo que dice 6:14. Si esto es verdad, entonces los grandes valores morales del decálogo han quedado desechados. En ninguna manera, porque podemos ver que cada precepto moral del decálogo, como amar a Dios, obedecer a los padres, no hurtar, no mentir, o acuérdate del día de reposo para santificarlo, todos han sido reiterados, o sea, menos el del día de reposo, pero casi la mayoría han sido reiterados con más énfasis en las enseñanzas de la gracia. ¿Me entiendes? Entonces, Schaeffer no dice, estos preceptos, dice Schaeffer, no reaparecen bajo la gracia en el carácter y color de la ley, sino bajo el carácter y color de pura gracia. O sea, cuando Pablo dice aquí, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, él está hablando de cómo nos comportamos día tras día como creyentes. Hermanos, de hecho, hace unos años un escritor de los hermanos Plymouth William Kelly dijo, el evangelio en sí presupone que la ley de Dios, aunque es buena, santa y pura, es totalmente impotente para justificarnos o para santificarnos. Y eso es cierto, hermano. La ley no puede mejorar la naturaleza pecaminosa, ni es la regla de vida para la nueva naturaleza. El viejo hombre no está sujeto a la ley y el nuevo hombre no la necesita. La nueva criatura en Cristo tiene otro objeto delante de él, delante de sí, y otro poder dentro de sí para producir lo amable, lo puro y lo aceptable ante Dios. Cristo es el objeto realizado por el poder del Espíritu Santo. Eso es exactamente lo que enseña el libro de Gálatas, que nos está enseñando hermano Milton. Pablo usa la alegoría de la ley y la gracia, ¿me entienden? Y está representada por dos montes. Uno es el monte Sinaí y el otro es el monte Calvario. En el monte Sinaí fue dada la ley. En el monte Calvario fue provista la gracia. Ustedes saben bien eso. Ahora una pregunta. ¿Usted prefiere vivir bajo el monte Sinaí? Es una pregunta que hago. ¿Saben qué pasó cuando Moisés bajó del monte con la ley? El pueblo había dicho, todo lo vamos a hacer, todo lo vamos a hacer. Pero ¿saben qué pasó cuando bajó Moisés? El pueblo desobedeció la ley aún antes de recibirla. ¿Debido a qué? Debido a la desobediencia a la ley. La ira justa de Dios hizo que 3,000 personas murieron. ¿Me entienden? En contraste al monte Sinaí, vemos la virtud del monte Calvario en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo de Dios fue enviado. En aquel día alrededor de 3,000 personas fueron salvadas por la maravillosa gracia de Dios. ¿Se acuerdan? Vemos que en el Calvario no fue diseñado meramente como un medio de justificación, hermano, sino también como santificación. O sea, fue diseñado para eso, para ser justificada la persona y también para ser santificada. Mediante la obra completa de Jesucristo. Él lo hizo posible para nosotros, solamente para ser justificados por la gracia. Déjenme aclararles una cosa. ¿Qué significa qué significa y qué no significa cuando decimos que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué es lo que esto no significa? Estamos hablando de Romanos 6:14. ¿Ya? ¿Ya? Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es lo que no significa? Uno, no significa que el creyente es libre para pecar.
¿Oyeron? De hecho, en Romanos 6, miramos el versículo 15. ¿Puede, hermana Sonia, leerme el versículo 15? Sí. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Gracias, hermano. Él levanta la pregunta. La gracia no es estar sin ley o legislación. Teológicamente esto se llama antinomianismo. La palabra anti significa contra. Nomos es la palabra griega para ley. En otras palabras, la gracia no es antiley o estar sin ley, porque estar sin ley es caos, es anarquía. Entonces, anoten al margen, Tito 2:12 apoya esto. Al declarar que la gracia de Dios nos enseña cómo el creyente, cómo como creyentes que debemos, ¿a qué? ¿Qué dice Tito 2:12? Bueno, el 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y el 12 dice, enseñándonos. La gracia nos enseña. ¿A qué? A renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando la Biblia dice que los creyentes no están bajo la ley, sino bajo la gracia, nunca es la voluntad de Dios que esto llegue a ser una licencia para pecar. Nunca, hermano. Por tanto, no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, no significa que el creyente es libre para pecar. ¿Me entienden? No significa eso, hermano. ¿Qué más? Bueno, dice Romanos 6:15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Pablo dice, en ninguna manera. Hermanos, nosotros somos creyentes que creemos en la gracia, pero la gracia no fue diseñada para que andemos pecando. A mí aquí en la iglesia me dijeron varios hermanos, pues hay que pecarme. No, le digo yo. La Biblia nunca nos enseña que la gracia fue diseñada para pecar. Nunca. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más no significa? Bueno, el primero dice, no significa que el creyente es libre para pecar. No significa eso. Eso de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué más? Dos, no significa que el creyente no está bajo algún tipo de autoridad. Bueno, si ustedes leen Romanos 6:14, dice que el creyente está bajo la gracia. Bajo la gracia. Y las epístolas del nuevo, perdón, las epístolas del Nuevo Testamento enseñan claramente que existen, hermanos, fíjense bien, eh, aquí, por ejemplo, si aquí vemos que estamos bajo la gracia, no bajo la ley, la gracia, Dios nos salva de acuerdo a su favor inmerecido, porque somos indignos y no tenemos la menor capacidad para salvarnos a nosotros mismos. No nos podemos salvar nosotros mismos, hermano. Nunca jamás es posible ganar la salvación en cualquier otra manera, pues. Los predicadores dicen, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es un pasaje que está mal interpretado, fuera de su contexto, hermano, y por eso es que la gente malentiende las escrituras. Nunca jamás es posible ganar la salvación en cualquier otra manera. Es totalmente gratuita, sin condiciones, únicamente por la fe en Cristo Jesús. ¿Me entiendes? Entonces, existen, oigan bien, las epístolas del Nuevo Testamento enseñan claramente que existen instituciones divinas con autoridad. ¿Oyeron? ¿Cuáles son? Bueno,
¿Qué dice aquí en Efesios 5:21? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si ustedes ven el contexto de este pasaje, está hablando de someterse bajo la autoridad de otra persona. ¿Me entienden? Por ejemplo, las casadas en el matrimonio. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces vemos que la institución del matrimonio, hermanos, nos enseña que el hombre es cabeza y la mujer debe someterse o funcionar bajo la autoridad del esposo. Los hijos también. Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo en cuanto a la familia. ¿Entienden? Eh, Nuevamente, hay una pluralidad de líderes en la familia, que son los padres, la madre, y vemos el principio de que los hijos deben de funcionar bajo la autoridad de sus padres. ¿Me entienden? Vaya. ¿Qué más? Vemos. La nación. La Biblia nos llama que hay una institución divina que es el gobierno humano y que debemos de obedecer a nuestros líderes civiles, someternos bajo las leyes civiles que hay en una nación. ¿Me entienden? Bien. Aquí somete a estas personas a las autoridades superiores. ¿Quién nos está llamando? Pablo en Romanos 13 a someternos. ¿Ya? Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y en la iglesia local hay personas que están con autoridad. ¿Quiénes son? Son los pastores. Vemos en Hebreos 13:7 que dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, Dios ha diseñado una estructura de liderazgo con una cadena de mando en la institución divina de la iglesia local. Hermanos, una iglesia que no quiere someterse a un líder espiritual es antibíblico. ¿Me entienden? Yo he tenido personas acá en la iglesia local, lo digo por experiencia, que no se quieren someter a la autoridad pastoral. ¿Ya? Entonces, tenemos el matrimonio, hay que someterse, tenemos la familia, los hijos, la esposa, tenemos el gobierno humano, la nación, que hay que someterse, dice Pablo en Romanos 13, y en la iglesia local a los pastores, ¿ya? Que están puestos, hermanos, como una cadena de mando en esta institución divina que es la iglesia local. ¿Entienden? Además, la Biblia enseña claramente que nos sometamos a Dios. Y cuando nos sometemos a Dios, empezamos a someternos a su palabra para poder hacer la voluntad de Dios a su manera. ¿Entienden, hermano? Bien, la tercera cosa, ¿qué es lo que no es, lo que esto no significa? Romanos 6:14. 3. No significa que el creyente esté sin principio o sin mandatos bíblicos. Bajo la gracia, sí tenemos principios. Hay muchos principios en la palabra de Dios relativos al creyente bajo la gracia, que han de ser cumplidos mediante el poder del Espíritu Santo. Dios nos dio principios para que entendamos el plan de Dios, tanto como la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y si hay principios y mandatos para el creyente, como hemos visto en Romanos 6:11, que dice, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Este es un mandamiento, es un verbo que está en el modo imperativo. Hay otro pasaje en Romanos 6:13 que dice, presentaos vosotros mismos a Dios. Esta es una orden, en un verbo en el modo imperativo. ¿Ya?
Y después vemos Romanos 12, que hay muchas órdenes, hay muchos mandatos. De hecho, hermano, las epístolas del Nuevo Testamento están divididas en primer lugar en secciones doctrinales y en segundo en lugar en aplicaciones. Ustedes van a ver eso. Por ejemplo, en Romanos, básicamente en los primeros 11 capítulos son doctrinales en su naturaleza. ¿Me entiende? En ellos, Pablo nos dice acerca de nuestra riqueza en Cristo, lo que está disponible para nosotros por medio de nuestra posición en Cristo. Entonces, de manera que continuando en Romanos 12 hasta el fin de la epístola, vamos a ver aplicaciones. ¿Me entienden? En la sección de Romanos, donde hay aplicaciones, es donde vemos muchos imperativos y mandatos a la luz de nuestra posición en Cristo, a la luz de la gracia de Dios, a la luz del hecho de que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros. Debemos presentarnos al Señor para ser transformados mediante su palabra. Con este principio hay varios mandatos bajo los cuales Dios quiere que nosotros vivamos. Hermanos, esta orden es muy importante porque es posible hacer las cosas correctas para una razón equivocada o mediante la fuente de un poder equivocado. Por ejemplo, la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Está en Hebreos 10:25. Entonces aquí estamos, hermanos, aquí estamos congregándonos hoy. Ahorita nos estamos congregando, cumpliendo un principio de la palabra de Dios. Sin embargo, sabemos que podemos o podríamos estar muy aquí siendo totalmente carnales o haber venido por motivos equivocados. O sea que el Señor está examinando nuestros corazones mientras nosotros decimos estoy haciendo lo que la Biblia dice y Dios dice si es verdad, pero con razones ojalá que no sean equivocadas. Entonces, el orden aquí es importante. ¿Me entienden? Por ejemplo, Efesios, capítulo 1, 2 y 3 es doctrina. Capítulo 4 y 5 y 6 son aplicaciones. Colosenses, doctrina, capítulo 1 y 2. Y capítulo 3 y 4, aplicaciones. ¿Me entienden? Eso, así es como está distribuida la palabra de Dios, hermano. Primero la doctrina, después las aplicaciones. Porque es importante entender esto. Mire, queremos evitar el error que algunas personas hacen, lo que da la impresión de que vivir bajo la gracia no implica principios bíblicos y que no hay lugar para mandatos bíblicos. ¿Cómo no, hermano? De hecho, algunas personas conectan la palabra mandato al legalismo y por lo tanto la obediencia se convierte en algo malo, pero eso no es lo que la Escritura enseña. El asunto no es si hay mandatos bíblicos, el asunto es cómo son cumplidos esos mandatos. Esos mandatos son cumplidos por el creyente de la edad de la iglesia solamente mediante el poder del Espíritu Santo. En la medida que el creyente permanece en Cristo y es lleno del Espíritu Santo, puede hacer lo que hace como para el Señor mediante el poder divino. Entonces ya hemos definido lo que no significa estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a ampliar nuestra comprensión al ver esto. Entonces, observen, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, andar en el Espíritu es clave. 1 Corintios 9:21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Él estaba siempre bajo la autoridad de alguien. Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Mire qué bonito. Entonces está el camino de la libertad, que muchos creyentes toman ese camino. Ah, como soy salvo por gracia, entonces no importa que peque, ya la salvación es eterna. Es un error, hermanos, pensar de esa manera. O está la zanja del legalismo. ¿Me entiendes? O sea, aquí están los dos extremos. El legalismo es una forma y la licencia es otra.
La voluntad de Dios es la libertad. A libertad fuiste llamados, dice Pablo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Eso está quiero que me lo lea por favor, hermana Sonia, Gálatas 5:13. Léame 5:1 y después 5:13. Disculpe, hermano, ¿qué me dijo? Gálatas 5:1 Permítame. y 5:13. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bien, está pues firmes en la libertad. Yo tengo, por ejemplo, yo tengo libertad de celebrar la Navidad, por ejemplo, de reunirme con mi familia, de comer ahí con mi familia, de cenar, pero no voy a usar esa libertad para la carne. ¿Entiendes? Ya si compramos cerveza, esa es otra cosa, hermano. No voy a abusar de la libertad que tengo de hacer algunas cosas. Yo tengo la libertad de ir a la playa, por ejemplo, pero no voy a abusar, hermano. Ya me voy a echar la cerveza. No, no, no. Veamos el 5:13, Manazón. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Muy bien. Entonces, tengamos cuidado de los dos extremos, de la licencia, el libertinaje o el legalismo. Tengamos cuidado. A libertad fuimos llamados. ¿Qué significa Romanos 6:14? Número 1. Dice, significa que la ley mosaica no tiene lugar en la vida del creyente como el medio de santificación progresiva. Romanos 7:4, 2 Corintios 3, Colosenses 2:14. Vamos a desarrollar esto en Romanos 7 más adelante, pero déjenme darle una cita de Schaeffer. Dice Schaeffer, los 10 mandamientos, quiero ver, dice Schaeffer, los 10 mandamientos no requieren una vida de oración, ningún servicio cristiano, ningún evangelismo, ningún alcance de misioneros, ninguna predicación del evangelio, ningún caminar o vida en el Espíritu Santo, ninguna unión con el Señor Jesucristo, ningún compañerismo, comunión de los santos, ninguna esperanza de salvación y ninguna esperanza del cielo. Bueno, ¿qué dice aquí? Bueno, es obvio que el creyente en la edad de la gracia debe pensar diferente que aquellos que vivieron bajo la ley. Entonces, ¿cuál es la regla de vida del creyente? ¿Y cómo vivir una vida santa en la manera que Dios quiere? Bueno, vamos a ver, Gálatas, vamos a ver aquí, Gálatas, no está ahí en el punto, pero vamos a leer Gálatas 2:20. Voy a leer. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Saben qué es eso? Es mi posición. Yo estoy crucificado con Cristo. Esta es nuestra posición. De ahí dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso que vive Cristo en mí, esto es nuestro poder. ¿Entienden? Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y este es el medio de nuestra victoria en la vida cristiana. En la fe del Hijo de Dios. Yo tengo mi confianza en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermano, ¿y qué de la ley? Pues no menciona la ley, Pablo. La ley no puede justificar al pecador y no puede santificar al santo. ¿Cómo entonces debe vivir el creyente? Vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Así debe vivir el creyente. La fe en el Hijo de Dios. Confianza en el Hijo de Dios. Dependencia del Hijo de Dios. ¿Me entiendes? Vale, vamos a ver en Gálatas 3, 1 y 2. Quiero que lo veamos. Hermana Sonia, me lo lee. Sí. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Bien. La respuesta, ¿cuál debería de ser? ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley? Pregunto, hermano. ¿O por el oír con fe? ¿Qué me quiere decir ahí? ¿Cómo Por el recibieron? oír por fe, hermano. Muy bien, por el oír por fe. O sea, la respuesta fue oír por el oír por fe. ¿Me entiendes? Esa es la respuesta. Fue este mensaje de la gracia. Miren, vamos al 3, Banasonia, 3 al 5. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Muy bien. ¿Qué dice aquí Pablo? ¿Cómo comenzaron ellos? Dice, tan necio soy. Esta palabra necio quiere decir tontos. ¿Cómo comenzaron ellos? Por el Espíritu. ¿Y cómo estaban terminando? En la carne, tratando de guardar la ley. Ellos querían guardar la ley. ¿Me entienden? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, ¿quién es el que les dio el Espíritu? Fue Dios. Y hace maravillas entre vosotros. ¿Quién es el que hace maravillas entre ellos? Es Dios. Y dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Es el oír por fe. Hermanos, recuerden lo que vimos en Romanos 4, que la única respuesta consistente con la gracia, hermano, es la fe. Somos justificados por la gracia solo mediante la fe, sola en Cristo solo. Y vivimos la vida cristiana de la misma manera. Gálatas 6:11, hermana Sonia. Un momento, pastor, ya lo 6:11. Mira con cuán grandes letras. Perdón. 3:11, Gálatas 3:11. Ahorita. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque es el justo por la fe vivirá. Bien. ¿Puede justificarse una persona para con Dios por la ley? Según el versículo 11, No. dice que nadie se puede justificar por la ley, hermano, guardando la ley. El justo por la fe vivirá. Vamos a Gálatas 4:4, hermana Sonia. Pero lee hasta el 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, Hasta el 6. para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Como creyentes tenemos el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de nosotros para darnos el poder que necesitamos para vivir bajo la gracia en lugar de vivir bajo la ley. Hermano, Jesús vino y nació bajo la ley
para redimir a los que estaban bajo la ley. Hermano, vamos a Gálatas 5:1. Yo lo voy a leer. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? Es la manera de pensar, de tratar de mantener la ley. Ese es el yugo de esclavitud. Vamos, Gálatas 5:2 y 3, hermana Sonia. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Bien, entonces ellos querían regresar a los ritos de la ley, a circuncidarse. Vemos que la ley es una unidad indivisible. Aunque podemos dividirla como explicación, no debemos dividirla por obligación. O sea, son 613 mandamientos. Y la gente está confundida, dice que solo el decálogo dice. No, que cuando habla de guardar toda la ley, es toda la ley. Mire, hay una interpretación ahorita que está, ahorita nueva, en los círculos cristianos que se llama teología del pacto, que no es dispensacional en su entendimiento de estos asuntos. Los teólogos del pacto dirían que, aunque no estamos bajo la ley ceremonial, es decir, que no necesitamos un altar, no necesitamos un sacerdote, no necesitamos sacrificio, estamos bajo la ley moral, y así dicen los adventistas. Y algunas personas, como los adventistas, van más allá para decir que estamos bajo ambos preceptos, la ley moral y las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Y la Biblia es clara en que la ley es una unidad indivisible. No podemos ser selectivos. Yo quiero esto, yo no, esto no, yo tomaré esto, pero esto no, yo tomaré esto, pero esto no. No, hermano. Cuando tiene que ver con la ley, es toda o nada. ¿Me entiende? Y eso es cierto con los 10 mandamientos. Si usted realmente pretende guardar los 10 mandamientos, debe adorar en el día de sábado, no el domingo. Debe congregarse los sábados, no fallar ninguna vez, hermano. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Me entiende? De hecho, usted no solamente debería de haber adorado el sábado, usted debería de haber hecho, no tiene que hacer ninguna actividad como trabajo desde la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol del día sábado. Ustedes trabajan los días sábados, limpiando la casa, haciendo algunas tareas domésticas. Hermanos, en el Antiguo Testamento encontramos a un hombre recogiendo leña en el día sábado. Y Moisés preguntó al Señor, ¿qué debemos hacer? Dios dijo, mátenlo. No están contentos ustedes que estamos bajo la gracia, hermano. A lo mejor alguien podría estar pensando, por ejemplo, como yo no estoy bajo la ley, entonces creo que está bien robar. Ahora, en la medida de que somos llenos del Espíritu Santo y permanecemos en Cristo y el Espíritu de Dios nos da el poder para no robar, porque esto no es correcto, no necesitamos estar bajo la ley para saber que robar es malo. Lo que necesitamos es el poder del Espíritu de Dios, usando la palabra de Dios para iluminar nuestros pensamientos con los principios de la gracia. Y vamos a disfrutar una comunión íntima, personal, amorosa con el Señor. El Espíritu de Dios podemos darnos poder para haber cumplido los principios piadosos en nuestras vidas, bajo la gracia, no bajo la ley. Hermana Sonia, léame Gálatas 5:13 al 16. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.
Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hasta el 17, hasta el 18 me lo va a leer. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estéis bajo la ley. Muy bien. La vida cristiana es una vida guiada y controlada por el Espíritu Santo. La vida cristiana no es una eh, vida bajo la ley. Vaya, ¿cuáles son los productos de una vida guiada por el Espíritu Santo? El fruto del Espíritu. Está en el verso 22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo. Ven, es sorprendente que muchas veces los creyentes legalistas creen que son espirituales debido al hecho que están haciendo las cosas correctas. Sin embargo, hermano, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el gozo? ¿Y dónde está la paz en sus vidas? La prueba de la raíz es realmente el fruto. Cuando hay una falta de amor, cuando hay falta de paz y de gozo en la vida, usted quizás está haciendo las cosas externamente correctas, pero internamente el fruto del Espíritu en realidad no está siendo producido. Podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que estamos bien espiritualmente a causa de nuestro comportamiento externo, en lugar de entender que la vida cristiana es algo que vivimos internamente, que la verdadera vida cristiana se vive por gracia mediante la fe. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto significa que la ley mosaica no tiene lugar en la vida cristiana como un medio de santificación progresiva. De manera que Romanos 6:14 significa que la justicia de la ley, observe, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, de que resucitó los muertos a fin de que llevéis fruto para Dios. Habéis muerto a la ley. Ya no estamos ahí enfrascados para querer cumplir, sino que, hermanos, somos de otro y llevamos fruto. Colosenses, ¿qué dice? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Anuló el acta de los decretos, que es la ley. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Qué tremendo, hermano, lo que la Biblia nos enseña. Entonces, número 2, Romanos 6:14 significa que la justicia de la ley ha sido cumplida en el creyente mediante el poder del Espíritu Santo y las promesas de Dios. Qué bonito. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Digo, pues andad en el Espíritu y no se cumpliréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, ¿qué significa, hermanos? Romanos 6:14 específicamente. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa? Bien, vamos a ver este cuadro. Bajo la ley, con respecto al templo. Bajo la ley, un edificio terrenal.
Segunda Samuel 7:13. Bajo la gracia, el cuerpo de cada creyente. Primera Corintios 6:19-20 y la iglesia local. Primera Corintios 3:16. Miren cómo es la diferencia. Antes el edificio terrenal era bajo la gracia, ahí moraba Dios. Ahora no, en nosotros mora, bajo la gracia. Con respecto al sacerdocio, bajo la ley, elegido y de la tribu de Aarón. Bajo la gracia, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y cada creyente es un sacerdote. Miren, hermanos, qué diferente. Con respecto al sacrificio, bajo la ley, sacrificios de sangre repetidas veces para la propiciación. Levítico 1-7. Bajo la gracia, debido a la obra completa de Jesucristo, ya no hay más sacrificios por el pecado. Hebreos 10:10-18. En la ley, sí, repetidas veces hacían sacrificios. En la gracia, un solo sacrificio, el de Cristo. Con respecto al sábado y días santos, en la ley eran requeridos, obligados, pues. Bajo la gracia no hay días santos especiales. No hay, hermano. Nos podemos reunir todos los días. ¿Entiendes? O el domingo podemos hacerlo, aquel día que no vamos a, no, la mayor parte de gente no va a trabajar. Con respecto a leyes dietéticas, bajo la ley requeridas y específicas. Levítico 11 están. Y ahí te dice qué puedes comer y qué no puedes comer. Bajo la gracia, comemos de todo con acción de gracia. Primera Timoteo 4:1-5. Número 6. Con respecto al pueblo distinto. Bajo la ley, distinción entre judíos y gentiles. Bajo la gracia, todos los creyentes. Uno en el cuerpo de Cristo, la iglesia. O sea, ya sean judíos o gentiles. Somos uno en el cuerpo de Cristo. ¿Ya? 7. Con respecto al rito de la circuncisión. Requerido, bajo la ley, requerido físicamente por todos los hombres. O sea que cuando nacía un varón, le operaban el prepucio. Bajo la gracia, la circuncisión es ejecutada espiritualmente en todos los creyentes. ¿Ya? 8. Con respecto al velo, bajo la ley separaba el lugar santo del lugar santísimo. Bajo la gracia, rasgado de arriba hacia abajo por Dios cuando Cristo murió. Mateo 27:51. Tenemos acceso. Ya no hay obstáculo, hermano, para llegar al lugar santísimo. Tenemos acceso al cielo. Podemos decir que el poner al creyente bajo la ley o hacer judía a la iglesia, porque hay iglesias que las están haciendo judías, hermano. Cantan así, alaba sí, alaba, alaba sí, alaba, quieren hacer la judía. Dice, han obstaculizado su progreso, trastornado su misión y destruido espiritualmente más que todas las otras cosas combinadas. En lugar de perseguir su misión elegida, separándose del mundo y seguir al Señor en su llamamiento espiritual, la iglesia ha usado las escrituras, tradiciones judías basados en la ley para justificarse. La iglesia ha dejado su propósito por la meta de proponer civilización al mundo, la adquisición de riquezas, imponer ritos, edificar templos majestuosos, la innovación de las bendiciones de Dios, sobre los conflictos de los ejércitos, guerras y división cuestionable de una hermandad con el clero y el laicado. Esto lo dijo Scofield. Bien, entonces,
¿Qué continúa haciendo el énfasis en la carta de Pablo en Romanos? Hermanos, acuérdense de la licencia y acuérdense del legalismo. Son dos extremos peligrosos en una iglesia. Entonces, en la próxima vez estudiaremos cómo servir a Cristo bajo la gracia. Como creyentes no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que Pablo va a continuar en Romanos hablando de la gracia, de la gracia.